Dios te bendiga. Bienvenido a La Lion y queremos platicar acerca del altar de Dios. Y es algo muy importante para nuestra vida espiritual porque se va a depender mucho de nuestra estancia, así que de estar perseverando en los caminos de Dios. Pero encontramos que en hebreo es mikbah, que significa lugar de ofrenda o altar levantada. El altar es donde se levantaban los sacrificios hacia Dios. Fíjese que es algo bien tremendo porque en el Antiguo Testamento se habla de que se hacían altares, aparecen 360 veces que se hicieron altar, casi lo que es un año entero. Qué tremendo. Entonces Dios se comunicaba a través de los altares para tener una comunión con el hombre en ese entonces. Pero nosotros nos encontramos con una sorpresa, que hay altares que se agradan a Dios y altares que no le agradan a Dios. El tal ejemplo lo encontramos en Génesis 4, 3, 8, que dice: aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? Porque se ha demudado tu semblante. Si haces bien, no serás aceptado, y si haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba junto al campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué tremendo, porque en esta el Señor aquí nos está enseñando que hay altares que son agradables. Imagínese mi pregunta que yo le haría a usted que me está viendo: ¿qué actitud de su alma tenía Caín cuando fue a darle la ofrenda a Dios? ¿Y cómo estaba Abel? ¿Qué actitud traía Abel cuando fue a darle la ofrenda? Y eso es lo que el Señor miraba más que todo, más que la ofrenda, miraba lo interior del corazón del hombre. Entonces, aquí notaba unas notas que es muy importante, fue importante. Dice: el intento de la divina represión de ¿por qué te enojas como si fueras tratado injustamente? Si bien hicieres, si eres inocente, sin pecado, una ofrenda de gratitud habría sido aceptada como señal de tu sumisión como criatura. Pero como no haces bien y eres pecador, una ofrenda por el pecado es necesaria, trayendo la cual tú habrías hallado aceptación y conservando los honores del primogénito. Y fíjese que me llamó la atención porque una nota que también miraba me llamó la atención, porque allí decía que lo primero que Dios había visto en el corazón de Caín fue la poca fe. Y mira lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Entonces, mire, fíjese qué tremendo, porque entonces yo le haría la pregunta: ¿cómo viene delante de Dios? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su alma delante de Dios? Para Dios es mejor la obediencia que un sacrificio. Mire lo que dice Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. Y aquí el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que muchas veces, para hacer un altar, nos presentamos a Dios, pero no estamos agradando a Dios. Porque tenemos muchas áreas en nuestra alma que estamos tratando de ocultarle a Dios. O cuando usted va, levanta su mano y usted no se ha puesto a cuentas con Dios. Usted viene: Señor, aquí vengo delante de tu presencia a alabarte, a adorarte. Pero o se pone a danzar, o se pone a levantar sus manos y a adorar a Dios. Pero si no le ha entregado esas áreas que hay en el alma, entonces no va a poder darle un buen altar a Dios. Entonces, y eso se refleja bastante, porque imagínense, llega a la iglesia, busca de Dios,
después cuando sale otra vez a la misma rutina, a seguir pecando, a seguir ofendiendo, a seguir haciendo las cosas malas. Entonces, Dios, mire cuáles son las obras que nos pueden estar estorbando para que nosotros hagamos un altar a Dios. Y eso lo vamos a ver en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues esto se opone el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces fíjese qué tremendo. Si hay esas áreas en el alma y uno viene a presentar una ofrenda a Dios, ya sea de alabanza, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, entonces ahí va a haber el problema, porque entonces en el momento vamos a sentir bien, porque Dios es justo y es misericordioso, pero después vamos a estar haciendo lo mismo, y es donde nos vamos a dar cuenta que nuestro altar no fue agradable a Dios, porque salimos igualitos, como entramos, así salimos. Entonces, inclusive en su diario caminar no hay cambios, y si no hay cambios, entonces tiene que uno observar y decirle, Señor, ¿no será, Señor, que yo no estoy, el altar que vengo para darte alabanza, adoración, no está siendo agradable delante de tus ojos? Entonces no solo basta con orar o alabar o escuchar la palabra, tenemos que presentarnos a Dios humildes y sacar de nuestra alma todo lo que no le agrade a Dios. Debemos entregarle al Señor todos los pecados ocultos que han llegado hasta los riñones, que es lo más profundo de nuestro ser. Imagínate qué tremendo, de que uno esté adorando y de repente viene el Espíritu Santo y te habla, tu sacrificio, tu alabanza, tu adoración no ha sido agradable de mí, porque esto está estorbando. Entonces, cuando tú llegas a hacer un altar a Dios, ¿qué es lo que te está estorbando? Eso debes de entregarle. A veces, como decía, me acuerdo que le hablaba un ejemplo que me llamó mucho la atención, y era de que cuando el riñón lo sacan, de que está ya muy dañado, cuando lo sacan, escuchaba que decían que el riñón sale muy apestoso, huele muy feo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y le entregamos los pecados ocultos al Señor, y porque queremos darle una verdadera alabanza, una adoración en espíritu y en verdad, ¿para qué? Para que sea escuchada nuestra voz y así podamos ponerle un altar de sacrificio agradable a Dios. Por eso a veces en Dios se manifiesta, por eso muchas veces en Dios habla por medio de las profecías dentro de la iglesia. El Señor está hablando, hijo mío, entrégame tu corazón, hijo mío, esta es tu falta, entrégamela. Te habla el Señor porque Dios quiere que tú des un buen sacrificio agradable a Dios. Entonces vamos a ver que Dios te pide el corazón para circuncidarlo. Mira lo que dice Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos pues en el Señor y quitaos todos los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga con fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Mire, ¿sabe? El prepucio es la figura del pecado que habita en el alma, en nuestro ser. Entonces viene Dios y nos dice, mira, dame tu corazón y yo lo voy a circuncidar. Voy a hacer un cambio en tu alma. Voy a cambiar. ¿Para qué? Para que tu ofrenda, tu altar que tú vienes a darle sea agradable y puedas tener comunión conmigo. Imagínense qué tremendo con aquellos hombres que llegaron en los evangelios. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos proezas. Pero ¿qué le dijo el Señor?
apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el altar de ellos nunca fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón tenía prepucio, estaba lleno de pecado. Entonces iban a buscar a Dios, pero como no se despojaban de los pecados, entonces nunca fueron agradables delante de Dios. Entonces, por eso en Deuteronomio 36 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Imagínate, hermano, si nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, Él va a hacer la obra en nosotros, y no solo en nosotros, sino que nuestra generación que viene detrás de nosotros va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque el altar que tú le estás brindando a Dios está siendo agradable y no nos va a pasar lo que le pasó a Caín, que al final de cuentas nosotros nos damos cuenta que en el libro de Judas él habla de que Caín ya era hijo del maligno. Imagínate, qué tremendo, qué tremendo. Y por su altar nunca fue agradable delante de Dios. Entonces hoy Dios nos quiere dar una enseñanza a nosotros, que nosotros tenemos que entregar toda el área que nos está estorbando en nuestra vida. Si hay pecados ocultos, entrégaselas al Señor. Ya no esperemos a que se manifieste. Hay muchas veces, y fíjese que es bien tremendo, porque a veces uno viene al altar y a veces cuando uno está tratando de darle sacrificio a Dios, se manifiesta lo que hay escondido. Y qué vergüenza. Es que Dios descubra los pecados ocultos delante del pueblo, delante de la gente que nos rodea. Qué vergüenza. ¿Por qué? Porque no le entregamos la alabanza, no le entregamos ese sacrificio a Dios. Nuestro altar no fue agradable. Entonces, como consecuencia, vamos a ser avergonzados. Y mire a Caín. Caín, al final de cuentas, él fue reengendrado y fue hijo del maligno. Entonces, para que nosotros no nos vaya a pasar eso, nosotros tenemos que entregar nuestras áreas a Dios. Para poder hacer un altar a Dios, tenemos que entregar esas áreas. Porque qué bonito es cuando te levantas a las 5 o 6 de la mañana y haces un altar a Dios. Y le empiezas a entregar todo. Mira, Señor, eso es lo que tengo. Sacas en los riñones todo apestoso. Dices, Señor, mira, esto apesta, eso no me gusta. Señor, obra en mí, Señor, te entrego mi pecado, Señor, mira, yo soy celoso, empieza uno a entregarle esas áreas que nos están estorbando. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Dios no va a ser aceptable si no se entrega. Entonces tenemos que venir con un corazón sencillo y humilde para poderle entregar todas esas áreas al Señor, para que nuestro altar pueda ser sacrificio agradable. Al mismo tiempo, mira, es tremendo porque el enemigo se da cuenta. Se da cuenta cuando uno no está siendo sincero con Dios. Ni siquiera el enemigo ni siquiera se preocupa por esa persona, aunque está caminando aunque vaya a orar, aunque vaya a buscar, pero si no hace un altar y no entrega lo que le está estorbando, qué tristeza, ¿verdad? Porque cuando despierte, cuando ya decida entregárselo, ya el Señor viene y se lleva a su iglesia y entonces ahí sí va a ser el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque nunca le dio un altar agradable a Dios. Entonces, hermano, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas conciencia de esta palabra y que tú puedas ser un altar agradable a Dios. Así que entrégale tu corazón para que Él circuncide. Si tú no conoces a Cristo, pero vamos a hacer una oración para que tú le abras tu corazón y lo recibas como único y suficiente Salvador. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como único, suficiente Salvador. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, porque tú pagaste en la cruz todo, Señor. Hoy puedo yo venir confiadamente para darte alabanza, gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú me has aceptado, porque tú me has escrito mi nombre en el libro de la vida, y hoy puedo decirte que tú eres bello y eres hermoso y tú eres maravilloso para con nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.